Vamos a aplicar los conceptos que estuvimos viendo en la resolución de un problema. El problema dice así: en un recipiente de 10 litros de capacidad y a 1000 grados centígrados se encuentran en equilibrio 0,300 moles de dióxido de azufre, 1,15 moles de oxígeno y 1,70 moles de trióxido de azufre. Escribir la expresión de la Kc, o sea, la constante de equilibrio en función de las concentraciones, calcular el valor de la constante de equilibrio en función de las concentraciones y calcular el valor de la constante de equilibrio en función de las presiones. Bueno, el primer ítem aparentemente parece sencillo de realizar porque lo que tendríamos que hacer es escribir la expresión de la constante. Pero ojo, recuerden que para poder escribir la expresión de la constante, la ecuación debe estar balanceada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es revisar si esta ecuación está balanceada. Esta ecuación no está balanceada. Necesito poner un 2 acá y un 2 acá, antes de escribir la expresión de la constante. Entonces, el ítem A, que es escribir la expresión de la constante, Kc, Kc va a ser igual a las concentraciones de los productos, en este caso trióxido de azufre, elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico, dividido el producto de las concentraciones de los reactivos, dióxido de azufre y oxígeno, elevados cada uno a sus respectivos coeficientes estequiométricos, o sea, a la 2 y esto a la 1, que cuando es 1 no ponemos nada, ¿sí? Y esto sería la respuesta que tendríamos que escribir para el ítem A. Vamos ahora al ítem B. En el ítem B tenemos que hacer un cálculo, el cálculo de la constante. Entonces, para calcular el valor de la constante, voy a ver los datos de mi problema. Los voy a ordenar en una cuadrícula. Yo tengo un determinado número de moles en el equilibrio. Me dice que los moles en el equilibrio son 0,300 moles para el dióxido de azufre, 1,15 moles para el oxígeno y 1,70 moles para el trióxido de azufre. Pero para reemplazarlos en el valor de Kc, yo necesito las concentraciones en el equilibrio. Y para calcular la concentración va a ser igual al número de moles dividido el volumen. Ojo que en este caso el volumen tiene que estar en decímetros cúbicos o en litros, ¿sí? En este caso sería 0,300 dividido el volumen, que son 10 litros, volumen del recipiente, son todos gases, 1,15 moles dividido el volumen del recipiente, que son 10 litros, y esto es 1,70 moles dividido el volumen del recipiente, que es 10 litros. Por lo tanto, puedo tener las concentraciones en el equilibrio que van a ser 0,0300 molar, 0,115 molar y 0,170 molar. Entonces, ahora sí, puedo reemplazar para el ítem B en el valor de Kc. Esto sería 0,170 elevado al cuadrado dividido 0,0300 elevado al cuadrado por 0,115. Kc va a ser igual a 279. Y este es el valor de la constante a 1000 grados centígrados, ¿sí? Recuerden que la constante depende de la temperatura. Vamos a calcular entonces ahora el último de los ítems, que es el valor de Kp. Existe una relación entre Kp y Kc. Kp es igual a Kc por R por T elevado a la delta N. Y delta N es el número de moles de productos, la sumatoria del número de moles de producto menos la sumatoria del número de moles de los reactivos. O sea que delta N, en este caso, productos hay 2 moles, reactivos 2 menos 1, 2 más 1, perdón, 3, entonces delta N es menos 1. Por lo tanto, si delta N es menos 1, si este valor vale menos 1, es lo mismo poner Kp es igual a Kc sobre
RT. Entonces, Kp es igual, Kc vale 279, dividido R, 0.0821 atmósferas decímetro cúbico. No hace falta igual poner las unidades, se las estoy escribiendo por las dudas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la temperatura tiene que estar expresada en Kelvin. Puedo sacar el valor de la constante y el valor de Kp es 2,67. Recuerden que no les poníamos unidades, ¿sí? Tanto Kc como Kp las determinábamos como un número que no tiene unidades. Vamos a resolver ahora un problema con un grado de complejidad mayor que el anterior. El problema dice así: en un recipiente de 20 litros se introdujeron 0,400 moles de hidrógeno y 0,600 moles de yodo a una determinada temperatura. Alcanzado el equilibrio, se determinó que la concentración de yoduro de hidrógeno era de 0,294 molar. Calcular las concentraciones de hidrógeno y de yodo en el equilibrio. Muy bien, entonces vamos a ver nada más que primero el ítem A y después avanzamos con el resto del problema. En el ítem A, los datos que me están dando para resolverlo es el número de moles iniciales, lo voy a poner en mol, voy a poner acá, si acá nada más pongo los números, y es 0,400 moles de hidrógeno y 0,600 moles de yodo. De yoduro de hidrógeno, nada. Yo voy a calcular las concentraciones iniciales expresadas en molar de cada uno de estos reactivos. Para calcular la concentración molar del hidrógeno, va a ser igual, inicial va a ser igual al número de moles iniciales, 0,400 moles, dividido el volumen, que son 20 litros. O sea, 0,0200 molar. La concentración de yodo inicial va a ser igual al número de moles, 0,600 moles, dividido el volumen, que es 20 litros, por lo tanto será 0,0300 molar. De yoduro de hidrógeno tengo 0, nada, o sea, no puse nada. Una de las cosas que tenemos que pensar cuando tenemos este tipo de reacciones que pueden funcionar en ambos sentidos es en qué sentido va a funcionar esta reacción, si de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso es fácil de ver, funciona de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque no tengo nada de producto y algo se tiene que formar, o sea que va a evolucionar de manera de formar algo de producto. Pero a mí lo que me sirve para poder calcular son las constantes, son las concentraciones en el equilibrio. En este caso me están dando una concentración en equilibrio que es la concentración del yodo en el equilibrio. Me dicen que es 0,0294 molar. Si nosotros miramos un poco esta ecuación, nosotros sabemos que por cada 1 mol que se consume de hidrógeno, se forman 2 moles de yoduro de hidrógeno. Por lo tanto, yo podría pensar que si se forman 0,0294 moles de yoduro de hidrógeno, se va a consumir la mitad, 0,0147 moles de hidrógeno. O sea, por cada esta cantidad que se forma de yoduro de hidrógeno, se consume la mitad de yodo. O sea, ¿se consume a qué? A lo que tenía. O sea, a lo que tenía yo le tengo que restar esto que se está consumiendo, o sea, los 0,0294
0,147 menos lo que se consume, los 0,0200, que es lo que tenía, menos lo que se consume, que es 0,0147. Y para el yodo es 0,0300, que es lo que tenía, menos lo que se consume, que es 0,0147. ¿Por qué pongo el mismo resultado? Porque la relación hidrógeno es igual que en el caso del yodo, ¿no? Para hidrógeno y para el yodo llevamos la misma relación. Entonces, si a mí no me dieran este valor, ¿qué podría ser? Yo podría decir que por cada X moles que se consumen de hidrógeno y X moles que se consumen de yodo, se forman 2X de yoduro de hidrógeno. O sea, esta es otra de las formas que yo puedo tener como para poder expresarlo. Si no me dieran las concentraciones, podría plantearlas con las X. Por lo tanto, si yo quiero averiguar la concentración de hidrógeno en el equilibrio, tendré que hacer la cuenta 0,0200 menos 0,0147. Y esto me da 5,30 por 10 a la menos 3. Esto es igual, molar, ¿no? Esta es la concentración de hidrógeno en el equilibrio. Y si quisiera calcular la concentración de yodo en el equilibrio, haría esta cuenta, 0,0300 menos los 0,0147 molar, obviamente, que son estos, y esta cuenta me va a dar 1,53 por 10 a la menos 2 molar, que es igual a la concentración de yodo en el equilibrio. Entonces, ahí tendría el valor de cada una de las concentraciones en el equilibrio, que es lo que me está pidiendo el ítem A de este problema. La de yodo, la de hidrógeno y la de yodo. Muy bien. Vamos al ítem B del problema. El ítem B me pide calcular la constante. Para calcular la constante, recuerden, ecuación equilibrada, que ya la tenemos, es la concentración de los productos elevado a sus respectivos números de moles en el momento del equilibrio, dividido la concentración de los reactivos. En este caso es hidrógeno y yodo. Esto es igual. La de yoduro de hidrógeno es 0,0294 elevado al cuadrado, dividido la de hidrógeno y la de yodo, que las acabamos de calcular. Hidrógeno es 5,30 por 10 a la menos 3. Y la del yodo es 1,53 por 10 a la menos 2. Y con esto sacamos el valor de la constante, ¿sí? Kc es igual a 10,7. Es lo que me piden en el ítem B. Voy a saltear un segundito el ítem C y voy a referirme al ítem D. Este es el B, este es el ítem A. Y voy a referirme al ítem D, que es indicar el valor de Kc', porque lo puedo sacar directamente de acá. La constante Kc' es la constante inversa, o sea, ¿qué ocurriría si la reacción yo la escribiera de esta forma? 2 de yoduro de hidrógeno, que me da hidrógeno 2 más yodo. O sea, en vez de invertir la constante es 1 K'C. Vamos a borrarlo porque total no lo vamos a aplicar en este momento. Pero esa es a la reacción que me estoy refiriendo, ¿sí? Me refiero a la reacción inversa. Entonces, la constante inversa, ¿qué va a ser? La constante inversa justamente va a ser la inversa de la constante. O sea, 1 sobre 10,7. O sea que la constante inversa va a ser 9,38 por 10 a la menos 2.
Nuevamente recuerden que las constantes son números que no tienen unidades, ¿sí? Nosotros por convención los escribimos sin unidades. Una cosa interesante de mirar con la constante directa y la constante inversa es el valor. Cuanto más grande es el valor de la constante, quiere decir que más productos se forman y que menos reactivos me quedan. O sea que el rendimiento de la reacción es mayor. En este caso, esta reacción rinde más en este sentido, como está escrita, que en el sentido inverso, porque esta constante es mucho más baja. El último de los ítems me pide un gráfico, ¿sí? Perdón, el anteúltimo, el ítem C que nos habíamos salteado, me pide un gráfico. Este gráfico me pide que yo grafique la concentración en función del tiempo. Tengo puestos los datos de este problema y las primeras de las concentraciones que vamos a ver es la concentración de hidrógeno. La concentración de hidrógeno parte de una concentración inicial de 0.0200 y al cabo de un tiempo, cuando llego al equilibrio, tengo una concentración de 5,3 por 10 a la menos 3. Para el yodo, parto de una concentración de 0,300 y cuando llego al equilibrio, tengo una concentración de 1,53 por 10 a la menos 2. Y para el ioduro de hidrógeno, parto de 0 y cuando llego al equilibrio tengo una concentración de 0.0294. Noten acá que lo que se consume, ¿sí? Lo puedo mirar acá. Miren, lo que se consume desde esta línea hasta esta línea. Las vamos a marcar, se los voy a marcar en el mismo color para que lo vean. Esto que se consume de hidrógeno es lo que yo llamé X, ¿sí? Lo que se consume de yodo desde acá hasta acá es lo que llamé X. Y lo que se forma de ioduro de hidrógeno desde acá, vamos a ponerlo acá, a ver, desde acá hasta acá, es el doble, es 2X, ¿sí? Lo que se forma de ioduro de hidrógeno es el doble de lo que se consume y eso tiene que ver con la relación estequiométrica que tengo en la ecuación.